Hola, ¿cómo se encuentran? El día de hoy en esta sesión vamos a trabajar con el particularismo histórico, específicamente la forma en que se está aplicando al caso de la arqueología mexicana y en particular vamos a revisar el concepto de Mesoamérica, ahora de una manera muy crítica para entender cuál es el método empleado por este programa de investigación científica. Así que, bienvenidos. La sesión de hoy está destinada al particularismo histórico, especialmente cómo se ha ido aplicando al caso que nos incumbe, que es el caso de Mesoamérica. Y básicamente trabajaremos con algunas de las problemáticas que se han venido desarrollando con este programa de investigación científico, en especial con el empleo del método. Así que comenzamos. Habíamos visto que Mesoamérica es un concepto que se desarrolló a partir de un historiador. Paul Kirchhoff estableció el espacio que vemos aquí en esta imagen, el cual abarca una serie de características y lo define dentro del concepto que, como hemos ido revisando, abarcaría lo que es el área cultural. El concepto de área cultural es un concepto importante, lo hemos visto con varios autores dentro del particularismo histórico y por supuesto Kirchhoff, como representante de esta tradición, pues lo aplica a un área específicamente en la parte central de América, a la cual él denomina Mesoamérica. Entonces vamos a recordar, vamos a hacer memoria acerca de cuáles son las características que este autor empleó para definir este espacio territorial definido como área macrocultural. Bueno, aquí vemos los límites de Mesoamérica establecidos por Kirchhoff. Vemos que al norte básicamente está formado por una serie de ríos, son las cuencas del río Lerma, el río Pánico, y hasta llegar a la costa del Golfo. En tanto que al sur nos delimita por el río Motagua y la Punta Arenas, alcanzando desde Honduras hasta Costa Rica. Entonces es un área geográfica bastante extensa, abarca toda la parte central del continente, y veamos cómo es que hizo la demarcación de estos espacios territoriales. ¿Cuáles fueron los criterios que empleó? Que eso es finalmente lo interesante de que analicemos en esta sesión. Uno de los criterios que utilizó Kirchhoff para definir Mesoamérica fue a partir de un momento específico. Él lo planteó para el momento que se ocurrió la colonización y conquista española en este espacio, que básicamente lo remonta al siglo XVI. Entonces ese sería un primer criterio, si se dan cuenta es un criterio temporal. Es muy importante porque hay autores que han tratado de llevar el concepto de Mesoamérica incluso hasta el preclásico. Entonces Kirchhoff lo define exactamente para un momento determinado como el siglo XVI. Otro de los elementos importantes es que él define una economía que caracteriza la parte central de América y que es muy distinto a lo que aparece en la zona más norteña o la parte más al sur. Mientras al sur tenemos cultivadores menores y al norte tenemos un área desértica donde se dio la caza recolección, Kirchhoff plantea que algo característico de Mesoamérica y que lo va a definir como altas culturas que se trata de cultivadores superiores. Y efectivamente esto ya nos trae una serie de problemáticas. ¿Por qué? Porque demarca que hacia el norte y hacia el sur no tendríamos cultivos intensivos. Y eso por supuesto pues deja de fuera a nuestros amigos de las culturas del río Mississippi. Porque como hemos visto también desarrollaron las altas culturas con el desarrollo de la intensificación agrícola, entre otras prácticas de subsistencia. Otros dos elementos para definir Mesoamérica es que está formado por familias o grupos lingüísticos emparentados. Recordemos que son grupos amerindios que tienen una base lingüística común. Todas las lenguas indígenas en México están emparentadas, salvo por el purépecha. El purépecha es un caso extraño, pero el resto de las relaciones lingüísticas son comunes y pertenecen a una macro raíz lingüística. Entonces es otro de los elementos que Kirchhoff utiliza. Y finalmente todos estos habitantes están unidos por una historia común. Eso es muy importante porque detrás viene toda una serie de elementos dentro de la teorización del particularismo histórico, que es una historia común. Esa palabra la van a encontrar ustedes recurrentemente cuando analicen este tipo de corrientes arqueológicas. Y bueno, en este caso tendremos ya ahí la imagen de
Mesoamérica con respecto a las otras áreas. Nos vamos a enfocar un poco a lo que sería la parte norteña. Tenemos Mesoamérica. En el transcurrir de los años se ha propuesto que tenemos otras dos áreas dentro de los espacios adjuntos a Mesoamérica, como podría ser Aridoamérica o Oasis América. Y bueno, no solamente Kirchhoff empleó los criterios que vimos anteriormente, sino además de estos, trató de delimitar y definir qué sería distinto de Mesoamérica con respecto a Aridoamérica o respecto al sur de América a partir de la presencia de elementos que él llamó caracteres o elementos culturales típicamente mesoamericanos. Estos elementos van a ser exclusivos de Mesoamérica y hay algunos que se van a compartir, algunos que son comunes con otras superáreas como las del sur o como las del norte que limitan con Mesoamérica. Pero básicamente lo que él va a hacer es tratar de encontrar cuáles serían esos rasgos o elementos típicamente mesoamericanos. Esto es parte de una estrategia que utilizó y sigue utilizando el particularismo histórico de defines un área cultural y lo siguiente que tienes que hacer es esa área cultural, ¿cómo la estás delimitando? Pues la estás delimitando a través de una serie de elementos culturales, elementos o caracteres culturales. Entonces vamos a ver por qué, porque son elementos que son representativos de un área cultural y de una historia común. Entonces vamos a ver el listado de los elementos culturales de Kirchhoff. Aquí están. No los memoricen, solamente revísenlos en términos muy generales. Son 45 elementos los que definió Kirchhoff. De hecho, si alguien los memoriza y se los aprende, está reprobado en el curso. Vamos a ver por qué. Entonces este es el listado que ofrece Kirchhoff acerca de los criterios para definir Mesoamérica. Ahora vamos a revisar algunos de los elementos de este listado. Son sumamente divertidos, me encanta ver los detalles y cómo los describió Kirchhoff. Vamos a ver algunos ejemplos. Entre los elementos que define se encuentra el bastón plantador o la coa. Lo vemos ahí, es el instrumento para agrícola por excelencia. Se sigue utilizando a inicios del siglo XX. La construcción de chinampas, lo vemos ahí en la imagen central, y finalmente el cultivo de chía y su uso para bebida y para aceite. Uno de los elementos, como Kirchhoff finalmente está utilizando criterios para el siglo XVI, básicamente muchísimos los elementos, gran parte si los categorizáramos y los clasificáramos, pertenecen a la cultura mexica. Entonces uno de los criterios que él utilizó es que emplea una cultura casi exclusivamente y de ahí lo extrapola al resto de Mesoamérica. Esos son los elementos que hay que tener mucho ojo con la caracterización de Kirchhoff. Vemos algunos otros elementos culturales. Tenemos el cultivo de maguey para aguamiel. Tenemos también su uso para rope, es decir, para construcción de ropa o viviendas. La elaboración de pulque, por supuesto, y la elaboración de papel. Y por otra parte tenemos también entre sus elementos culturales definitorios el cultivo del cacao. Tenemos aspectos muy específicos como la molienda de maíz cocido con ceniza con cal, es decir, el nixtamal, el proceso de nixtamalización. Tenemos la presencia de espejos de pirita, tubos de cobre para horadar piedras o el uso de pelo de conejo para decorar tejidos. Muy bien, Bonnie, vamos a continuar. Tenemos pirámides escalonadas y la presencia de pisos de estuco. Ya nos vamos al aspecto más monumental. Tenemos armas como el maquiahuitl o el ixpahuilpili, o escudos con dos manijas, que los tenemos presentes en los elementos de los códices. Podemos tener como un otro elemento característico los patios con anillos para el juego de pelota, el uso ritual de papel y el hule, y sacrificio de codornices. También ciertas formas de autosacrificio, como sacarse sangre de la lengua, las orejas, las piernas y órganos sexuales. También tenemos el pulimento de la obsidiana, besotes y otras chucherías de barro, así como balas de barro para cerbatana. Entonces imaginemos, dentro de este sitio que yo estoy trabajando, empiezo a realizar excavaciones y encuentro restos de codorniz que indican el uso de un ritual en el cual se participó.
Además de eso, extiendo mis excavaciones y encuentro restos de cal que me indican de un proceso de nixtamalización para producir maíz. Entonces la gran pregunta que tenemos aquí es, ¿mi sitio forma parte de Mesoamérica? Entonces, tenemos dos elementos o rasgos culturales fuera del límite mesoamericano, entonces representa que estamos dentro o fuera de Mesoamérica. Bueno, quizás podemos pensarlo de otra manera. Tenemos mis sitios, el territorio norteño, aquí lo vemos, y dentro de este sitio lo que identificamos en este plano desértico es un monumento, una escultura. Sí, porque a lo mejor los huesos de codorniz y restos de cal pues no son tan definitorios, pero aquí en este sitio ya estoy encontrando restos de un monumento. Y además encontré un anillo de juego de pelota. Entonces, estos dos elementos me permiten definir que mi sitio en este territorio fronterizo está dentro de Mesoamérica, que tenemos que ampliar la línea mesoamericana. Esa sería la pregunta. Y esta es una pregunta real. Los arqueólogos que trabajan en Aridoamérica, que trabajan en Occidente, siempre están en esta discusión de, no, mi sitio sí forma parte de Mesoamérica porque encontré un tablero talud de estilo teotihuacano. Entonces, esta es una discusión real. Aquí la pregunta es, ¿cómo definimos cuáles elementos arqueológicos son definitorios para Mesoamérica? La presencia de huesos de codorniz o la presencia de una escultura monumental. Entonces, una de las grandes preguntas es efectivamente cuáles son los rasgos que tenemos que emplear para definir Mesoamérica. ¿Cuáles de esta lista de 45 rasgos tenemos que utilizar? Entonces, quizás tendremos que emplear todos. O sea, para poder definir Mesoamérica, quizás tendríamos que juntar todos los elementos, a menos de que estén presentes, podemos definir que mi sitio efectivamente es un sitio que forma parte de Mesoamérica. Y tendríamos que ampliar esa línea fronteriza más al norte. Entonces, ¿realmente el sitio forma o no forma parte de Mesoamérica? Entonces les voy a dar mi respuesta. Yo tengo mi sitio. Este es de nueva cuenta mi sitio en el límite fronterizo. Y en mi sitio encontré eso que se alcanza a ver en la parte de abajo. ¿Ya lo notaron? Ahí está, para que lo vean. En mi sitio mesoamericano, en mi sitio fronterizo mesoamericano, fuera del límite mesoamericano, me encuentro una bola de cerámica de cerbatana. Una bolita de cerámica. Entonces fue lo único que yo encontré. Voy caminando, haciendo recorrido de superficie, encuentro una bola de cerámica para cerbatana. Y en ese momento yo con toda la seguridad puedo decirles que mi sitio es mesoamericano. Sí, es una bolita de cerbatana. Y por la presencia de esa bolita de cerbatana yo puedo asegurarle al resto de la comunidad académica que mi sitio, en efecto, es un sitio que forma parte de Mesoamérica. No son pirámides monumentales, no son sistemas de chinampas, es una pequeña e inerte bola de cerámica. ¿Cuál es la problemática que tenemos aquí? Pues es un problema de método. ¿Cómo podemos definir Mesoamérica? ¿A partir de qué rasgos? ¿De 1, de 2, de 5, de 10, de todos, de uno, de solamente uno? Este es un problema que tenemos con los criterios para definir Mesoamérica. Y a continuación vamos a ver un ejemplo para que veamos por qué hay un problema detrás de la metodología, mejor dicho, del método empleado por Kirchhoff. Ahora sí, vamos a cocinar. Imaginemos que tenemos que cocinar, tenemos que sentarnos a emplear una receta. Y en este caso, nuestra receta del día va a ser, vamos a cocinar Mesoamérica. Y por supuesto, nuestro chef va a ser Paul Kirchhoff. Así que le cederíamos la palabra al Dr. Kirchhoff para que nos fuera guiando acerca de qué es lo que vamos a cocinar y cuáles son los elementos dentro de nuestra receta que tenemos que seguir. Muy bien. Pues Kirchhoff nos diría, lo que vamos a hacer hoy es cocinar pato a la naranja. Entonces, los ingredientes, tomen nota, los ingredientes para el pato a la naranja son un pato de 1.5 kilogramos, 40 gramos de mantequilla, 40 gramos... perdón, doctor Kirchhoff, tendremos que interrumpirlo. Resulta que no tenemos pato, nos acabó. Kirchhoff, dubitativo, diría, bueno, vamos a sustituir el pato, no lo tenemos, vamos a sustituirlo por pollo. Entonces, bueno, adelante, continúe, doctor Kirchhoff. Entonces él continuaría diciéndonos que necesitamos 40 gramos de aceite de oliva,
5 naranjas, un cuarto de... perdón, doctor Kirchhoff, otra vez, pero se nos acabaron las naranjas. No hay. Ah, no se preocupen, vamos a sustituirlos. Vamos a cambiar la naranja por limones. Entonces, también necesitamos un cuarto de taza de azúcar y un vaso de vermouth seco blanco. Entonces, pues esta era nuestra receta original de pato a la naranja. No había pato, tuvimos que sustituirlo por pollo, no había naranjas, lo sustituimos por limones. Y al final lo que nos va a presentar, la presentación final de nuestra receta sería, por supuesto, un pollo al limón. ¿Ya se dieron cuenta cuál es la problemática que hay detrás? ¿Qué es lo que hicimos? Dentro de nuestra lista, estamos siguiendo una receta. De nuestra lista eliminamos los 2 elementos más importantes que definían la receta. Entonces eliminamos el pato y eliminamos la naranja. Entonces en ese momento deja de ser pato a la naranja, lo sustituimos por pollo limón, se convierte en pollo a limón. Entonces siempre que cocinamos tenemos que seguir una receta. Dentro de la receta hay elementos importantísimos o elementos claves dentro de nuestros ingredientes. Si cambiamos ese ingrediente, por supuesto que la receta ya no va a ser, el guisado que vamos a obtener, el platillo que vamos a obtener, no va a ser el que esperamos. Podemos cambiar elementos menores, por ejemplo, podemos cambiar el aceite de oliva por un aceite vegetal. Entonces no hay problema, pero no podemos cambiar parte de los ingredientes centrales. Eso es algo básico en cualquier persona que cocine. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos con la definición de Mesoamérica es que Kirchhoff lo que hizo fue, por supuesto, darnos un listado no jerarquizado de rasgos. Y en ese momento lo que tenemos es una preparación de un guisado que no sabemos qué elementos podemos sustituir por otros. Y yo creo que esto sucede porque Paul Kirchhoff jamás se metió a la cocina y siguió una receta. Entonces, ¿cuáles son los problemas del término Mesoamérica? En principio es que se trata únicamente de una lista de rasgos. Son una serie de elementos culturales definidos como rasgos, es un listado simplemente, y este listado no está jerarquizado. Eso quiere decir que no sabemos qué elementos son más importantes, son los centrales para definir Mesoamérica. No lo sabemos, Kirchhoff no nos los dijo. Entonces no sabemos si la ausencia o la presencia de un elemento es más importante para tratar de definir cuál sería la definición, un elemento característico mesoamericano. No podemos. Entonces no podemos saber si se trata de uno, dos, todos. Entonces este es el gran problema que tiene la definición de Mesoamérica a partir de estos criterios. Y ese problema viene de fondo de la teorización. O sea, la teoría es muy importante porque los autores retoman elementos teóricos a veces sin ser muy conscientes de ello. Y en el caso particular de la definición de área cultural de Mesoamérica, este problema está definido por el método empleado. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es que se trata del empleo de un método muy particular, que es el método inductivo. Entonces, el método inductivo tiene una serie de problemáticas, que es ir acumulando información, acumulando datos, y en algún momento, quizás en el futuro, podemos hacer una generalización. Y resulta que pues el método inductivo es uno de los más problemáticos que tenemos en la ciencia. ¿Y por qué? Pues simplemente lo vemos que en aplicación ya práctica tiene problemas irresolubles, como en este caso, finalmente. Este caso es un buen ejemplo que nos habla de cómo es que el método inductivo tiene problemas en una definición dentro de disciplinas particulares como es la arqueología. Esto, por supuesto, ha tenido una serie de consecuencias desfavorables para el criterio propuesto por Kirchhoff. Entre ellos es que el concepto actualmente se ha abandonado como una categoría analítica y operativa. Ya no se emplea. Los arqueólogos seguimos utilizando solamente porque es parte ya de un lenguaje común. Cuando hablamos de Mesoamérica sabemos en términos generales de dónde se está hablando. Sabemos un área geográfica delimitada no con precisión, no sabemos exactamente cómo está definida, pero nos sirve como una especie de lenguaje. Entonces, los mesoamericanistas, los arqueólogos de tradición particularista histórica que se convierten en mesoamericanistas, pues básicamente emplean esto en términos de lenguaje. Nunca lo emplean como categoría analítica. Es por eso que acuñé una frase, que es la máxima
máxima frase Guevara, que es, por supuesto, descansa Mesoamérica, donde quiera que estés. Pues como hemos visto, la aplicación del método inductivo dentro del particularismo histórico tiene toda una serie de problemas que se visualizan ya en la práctica cotidiana de la labor histórica y arqueológica, y en el caso particular de Mesoamérica, pues vemos su aplicación y vemos la problemática interna. Entonces este es uno de los primeros problemas que tenemos, que vamos a revisar dentro del particularismo histórico. Recuerden, es el segundo programa de investigación más antiguo que existe. Entonces hay que ser ahora muy conscientes, porque finalmente es una teoría que ha tenido una gran trascendencia. Finalmente en México tenemos una escuela boasiana muy fuerte desde los orígenes de la formación académica de los primeros arqueólogos, y eso ha repercutido hasta la actualidad. En la actualidad todavía hay gente de tradición de este programa de investigación que sigue realizando trabajos de esta clase con estas terminologías, con la aplicación de los conceptos y las heurísticas negativas derivadas de este programa de investigación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque, como vemos, tiene una serie de problemas teóricos, metodológicos importantes, muy fuertes. Y finalmente sean reflexivos. Es una teoría que tiene finalmente más de 100 años. Entonces, simplemente si nos abocamos y si empleamos teorías como esta, no lo sé, haciendo un poco de reflexión, sería como si siguiéramos viviendo en los años 80.